Es increíble cómo este gobierno nos sigue tomando del pelo y Petro continúa gobernando desde su Twitter, como lo advirtió Alejandro Gaviria en su momento. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción. Pero más allá de lo anterior y lo curioso del tema es el anuncio que hizo en el día de ayer el ELN desmintiendo a Petro, pues ese grupo terrorista aclaró que en ningún momento se ha puesto de acuerdo con este gobierno para declarar ningún cese al fuego bilateral. Esto cayó como un baldado de agua fría en el gobierno porque la noticia la difundió el mismo mandatario a través de su cuenta personal de Twitter. Escuchemos la siguiente opinión del activista político Daniel Briceño. Como dice el dicho, más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y esto es lo que le acaba de pasar al presidente Gustavo Petro con su anuncio del pasado 31 de diciembre, en donde con bombos y platillos se anunció al país que había llegado a un acuerdo de cese bilateral al fuego durante 6 meses con la guerrilla del ELN. Obviamente las redes sociales y los medios de comunicación se llenaron de elogios al presidente Gustavo Petro por haber logrado un cese bilateral al fuego. Sin embargo, hoy amanecemos con la noticia de que dicho cese era completamente falso. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter le mintió a Colombia. El ELN acaba de desmentir al presidente diciendo que ellos nunca negociaron tal acuerdo y que el cese bilateral por lo tanto no existe. Es decir, el presidente nos dijo mentiras. Pero además de la mentira, en el ejército tampoco sabían que dicho cese bilateral iba a ocurrir. Según varios medios de comunicación, al interior del ejército nadie sabía que se había negociado un cese bilateral al fuego con alguien. En el ejército no saben ni siquiera cómo actuar, puesto que se enteraron de dicha decisión por intermedio de la cuenta de Twitter del presidente. Aquí es evidente que el presidente Gustavo Petro está llenando de mentiras al país, únicamente con el objetivo de ganar titulares en medios de comunicación y hacer tendencias en redes sociales. Presidente, deje de mentirle a Colombia. Las reacciones a este nuevo exabrupto del gobierno no se han hecho esperar, pero me llamó la atención este audio del general en retiro Juvenal Díaz, en la que acertadamente acusa a este gobierno de estar improvisando y de estar jugando a la paz mediante prueba y error. Lo primero es ratificar lo que siempre hemos dicho, es que nosotros estamos de acuerdo con la paz, es lo mejor para el pueblo colombiano, y de hecho las operaciones militares que se conducen tienen un propósito que es derrotar la voluntad de lucha de esos grupos armados para que se sienten a negociar. Yo no sé si ese sea el caso que se está dando en este momento. Me preocupa mucho que esto no tenga un buen planeamiento, una buena organización, y que se trate de un proceso de ensayo y error, porque veo muchas preocupaciones que también, entiendo, las tiene la población civil. Mire, pues yo hablo como general retirado, pero con la experiencia de haber estado combatiendo esos grupos, como lo dice Julio. Aquí estuve muchas veces dándole explicaciones a la sociedad, a la prensa, de hechos que pasaban. Entonces la primera preocupación es que el conflicto entre esos grupos armados organizados es muy difícil que ellos lo vayan a parar. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen unos intereses en esas áreas. También es preocupante lo que decía Daniel Briceño, en el sentido que ni siquiera la fuerza pública estaba enterada de que había supuestamente un cese al fuego de 6 meses. Lo inverosímil es que el gobierno Petro haya dejado de lado su deber y obligación constitucional de velar por la seguridad y bienes de los que trabajamos honradamente y habitamos este país, y más bien ha decidido darle todas las garantías a delincuentes de toda calaña, buscando una paz total a costa de no haber ley ni justicia. Escuchemos ahora la opinión del general en retiro John Marulanda, presidente de ACORE, acerca de este espinoso tema en el que el gobierno Petro vuelve a salir muy mal parado. La realidad es que ese barco de la paz total, de la cual nos ha vendido la idea el presidente como buen político, pues también nos da la impresión de que está haciendo agua. No parece que esa paz total se vea en el horizonte, y por el contrario, en las primeras de cambio, que fueron los decretos que él emitió el último día
del año que acaba de terminar, pues nos han dejado un sabor un poquito decepcionante sobre lo que viene para Colombia en ese sentido de la paz total. Ya el ELN ha salido a decir que ellos no han firmado ningún acuerdo bilateral de fuego y que eso será motivo de discusión en la próxima ronda a finales de este mes en México. La pregunta es, ¿qué más van a decir los miembros de los otros grupos que han sido convocados para este cese supuestamente bilateral del fuego que el presidente nos prometió? Eso también va paralelo a los decretos que amarran de alguna manera a la fuerza pública en su aspecto operacional y que les impide atacar a los miembros de estos 5 grupos de extrema derecha y de extrema izquierda que son operacionales en todo el territorio nacional y que están dedicados al 100% al narcotráfico y la minería ilegal. Lo que nos está convirtiendo finalmente en un narcoestado y está dejando que Colombia se convierta en una nación dedicada al 100% al narcotráfico. Eso es muy grave y sobre eso, por supuesto, que la fuerza pública colombiana tiene que tomar nota y tiene que adoptar las medidas que constitucionalmente le competen, sabiendo que el narcotráfico es una actitud, un comportamiento ilícito, es un delito el narcotráfico. Entonces, aunque esos decretos presidenciales pasan por alto ese, entre comillas, pequeño detalle, es algo de suma gravedad en las actuales circunstancias en el país.